Buenas tardes, esta es la actividad TIC de matemáticas. Aquí yo les voy a explicar cómo se hizo el experimento del cultivo de bacterias, donde vamos a necesitar tres vasos, dos donde se va a poner pues el cultivo. En este caso pues yo lo hice fue en vidrios, que así es como es el resultado final, donde en el primer vaso pues se desinfecta con alcohol y agua. Entonces nosotros lo que hacemos primero se echa alcohol, se limpia bastante, después se echa agua y se seca. Y después con el segundo vaso se hace lo mismo, solamente que sería solo con agua, sin alcohol. Y el tercer vaso es donde vamos a hacer la mezcla con sobres de gelatina sin sabor. Entonces lo que vamos a hacer es primero utilizar un poquitico de agua, la verdad se necesita muy poquito para que quede una mezcla como un tipo de moco por así decirlo, que no quede tan aguado. Pues la revolvemos bien hasta que quede uniforme. Listo. Entonces como este es el vaso que se limpió con alcohol y agua, lo que vamos a hacer es agregar pues una fina capa que no quede ni muy gruesa. Bueno, después de poner las dos capas finas en cada vasito, lo que vamos a hacer es agregar caldo Maggi en el vaso que se desinfectó con alcohol y agua. Entonces no vamos a agregar así pedazos, sino lo vamos a disolver. Y en este vaso que fue el que se limpió solamente con agua se va a dejar así. Entonces aquí nosotros podemos ver, pues lo único diferente es que este se infectó con alcohol y agua y este solamente con agua y este tiene gelatina, este también, solamente que este tiene caldo Maggi, para ver la diferencia y cuál es la velocidad que tiene la diferencia entre estos dos vasos en el cultivo de bacterias. Entonces nosotros vamos a tomar después los vasos y los vamos a dejar, yo lo dejé en mi caso, lo dejé más de 2 horas afuera, que quede directamente al sol, y después de esas 2 horas lo tapé con papel vinipel. Entonces se le hace pues una cobertura así a cada vasito y después se deja en un lugar, en una repisa o en cualquier lado donde pues le dé un poco de sol, que no sea un lugar oscuro, para que las bacterias pues puedan reaccionar más fácilmente. Y también después lo que hacemos es tomar muestras cada día, que fue lo que yo hice, tomar fotos cada 2 días y las muestras se hizo cada día. Entonces en el primer día podemos ver que en este vaso creció y en este no. Y así pasando los días, pues se va a poder saber cuál ha sido la velocidad o el incremento del cultivo de bacterias. Entonces, ya pues para mostrar el proceso final, que fue con estos dos vasos de vidrio, en este vaso de acá fue el que se infectó con alcohol y agua y se echó caldo Maggi. Y en este fue en el que se desinfectó solamente con agua y se echó solamente gelatina sin sabor. Entonces, pues nosotros podemos ver la diferencia. Una diferencia es que este lugar, este cultivo, pues está, pues la verdad, muy seca, o sea, la mezcla de la gelatina sin sabor está muy seca, pero es un poco demorado para que crezca el cultivo de bacterias. Si se demoró más de 5 días, pues para que pudiera verse como que se notara la reacción y que se vieran las bacterias presentes.
En cambio en este vaso la mezcla sí se puede dar cuenta que sigue aún viscosa y pues en este cultivo pues sí reaccionó muchísimo más rápido pues el cultivo de bacterias dado que era la combinación de gelatina sin sabor con el caldo de Maggi. Bueno, próximamente se les va a mostrar los resultados que se tuvo en este cultivo de bacterias que fue la gelatina sin sabor y en este otro cultivo de bacterias que fue la gelatina sin sabor con el caldo de Maggi y pues ver la diferencia entre la velocidad entre el cultivo de bacterias y cuál es su tasa de variabilidad.